todo lo que tuve que hacer para poder trabajar en cruceros. Hola, les voy a contar todo el proceso y los requisitos que tuve para poder subir a mi primer barco. Lo primero es aplicar. Esto se hace por internet. Así encontré yo que buscaban fotógrafos para cruceros y habían 3 requisitos para poder aplicar. El primero, ser mayor de 21 años. Yo justo tenía 21. El segundo requisito, tener experiencia de fotografía y con cámara DSLR, que son las cámaras profesionales. Y yo estudiaba diseño gráfico, pero paralelamente había estudiado fotografía y tenía mi cámara DSLR ya 3 años en ese entonces lo di por cumplido. El tercer requisito y más importante es saber hablar inglés, que es muy importante porque en inglés vas a hablar todo el tiempo, porque en los barcos hay gente de todo el mundo. Entonces, a la hora de trabajar con tu jefe, con los colegas, con los pasajeros, con tus amigos, siempre se habla en inglés. Y no tiene que ser un inglés perfecto, tiene que ser un inglés funcional, porque si te trabaste todos los libros de gramática de inglés, pero después te trabas o te da miedo hablar, no funciona. Yo aprendí lo básico en la escuela de inglés y tengo 0 vergüenza para mandarme e intentar hablar y comunicarme. Yo entonces apliqué para el trabajo y tuve que mandar mi currículum en inglés y mi portfolio mostrando mis fotos, mi trabajo. Entonces, una vez pasado eso, el siguiente paso de contratación es la entrevista por Skype. Esta entrevista es solo para evaluar tu inglés, para ver si tenés un nivel adecuado para el trabajo. Entonces fue menos media hora charlando de mí, de qué me gusta hacer, de mi familia, nada de otro mundo, era para ver cómo me desenvolvía hablando en inglés. Después recibí un mail diciendo que mi inglés estaba aprobado y que podía pasar al tercer paso de contratación, que era la entrevista presencial. Fue un viernes a las 8:30 de la mañana en Microcentro. Y yo en esa época trabajaba en un micro escolar, subiendo y bajando a los niños y viendo que no se maten arriba del micro. Entonces esa mañana los dejé en el colegio y me fui corriendo literal al Obelisco, hora pico encima. Pasé por el camino por un McDonald's para vestirme así, que tenía que estar vestida bien formal. Cuando llegué estaban todos los postulantes y nos dieron un examen de coeficiente intelectual, que era básicamente para ver que tengas todos los caramelos en el frasco. Era un examen con muchas preguntas, multiple choice, que preguntaban cosas como de matemática, de lenguaje, de fotografía, todo en inglés, y eran muchas. Y la gracia era en 15 minutos hacer la mayor cantidad de esas preguntas posibles. Era también para ver qué tan rápido funcionaban esas neuronas. Una vez que aprobé este examen, tuve la entrevista con 2 mujeres de la compañía que habían venido desde Miami. Me presenté, hablé con ellas, tuve mi entrevista personal, vimos mi portfolio y esa noche recibí un mail que decía que había sido seleccionada para el trabajo y que los siguientes 2 días iba a tener que ir al mismo hotel y que iba a tener una orientación sobre el trabajo. Todos estos 2 días de orientación fue todo en inglés y nos explicaron todo. El trabajo, dónde dormíamos, dónde vivíamos, cómo era el barco, cómo eran los pasajeros, cómo era el trabajo, cómo nos pagaban. Todo nos explicaron. Y después nos dijeron, nosotros sabemos que los queremos a ustedes porque ustedes tienen el perfil adecuado para este trabajo. Ahora ustedes tienen que decidir si este trabajo es para ustedes. Porque, me acuerdo que dijeron, no les ofrecemos un trabajo, les ofrecemos un estilo de vida. Porque es así, los 8 meses que íbamos a estar a bordo no iba a ser simplemente un trabajo, era un gran combo. Entonces, yo no tenía ninguna razón por la cual no hacerlo. Me acuerdo que pensaba, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Entonces, pasé al cuarto paso de la contratación, que era juntar cierta documentación para que me den un contrato. Eran 3 requisitos la documentación. El primero, un certificado de antecedentes penales. El segundo, una visa de Estados Unidos, que es para tripulantes de crucero, es una visa especial, que también la usan los tripulantes de cabina, las azafatas. El tercer y más importante requisito era tener estudios médicos que tiene que aprobar la marítima de Estados Unidos, algo así. Y ahí, agárrate, Catalina, porque te hacen estudios de todo lo que se te ocurra. De vista, de oídos, de corazón, de radiografía, examen clínico, examen de sangre, de orina, de VIH, de drogas, de embarazo, de todo lo que se te ocurra. Yo ahí me tomé un mes para hacer vida sana, ejercicios, detox, para asegurarme que salga todo bien. Y de hecho, la segunda vez que los tuve que hacer para renovarlos, yo los fallé. O sea, son muy estrictos de que todo esté bien. Y cuando yo les mandé toda esta documentación, ahí ellos me dieron mi contrato que decía a qué barco iba, cuándo, y me daban los vuelos para ir a la ciudad de la cual salía el barco y un hotel para pasar la noche anterior.
Cuando a mí me llegó eso, lo primero que hice, me fijé a dónde iba ese barco. Y hacía 5 islas del Caribe que se repetían todas las semanas por los 8 meses que yo iba a estar a bordo. Y yo me quería pegar un tiro, porque yo quería viajar por el mundo, ¿no? Entonces estaba re mal y mi mamá me dijo, pedí otro barco. Y yo sabía que no podía pedir otro barco, pero le encontré la vuelta y yo les había dicho a ellos que estaba disponible para embarcar en febrero. Entonces les escribí diciendo, estoy dispuesta a embarcar antes, cuando ustedes necesiten, mañana si hace falta, si me pueden mandar un barco que recorra más lugares, porque esa era la razón por la cual yo hacía esto. Yo intenté y me respondieron diciendo, normalmente no hacemos esto, pero ellos necesitaban gente, entonces como era un escenario que de los dos lados ganábamos, me dieron otro barco. Cuando me fijé a dónde iba ese barco, el barco hacía un montón de islas del Caribe, después cruzaba el Atlántico y hacía Gibraltar, España, Francia, Malta, Italia, Grecia, Turquía, y me puse a saltar en una pata. Y 2 semanas después estaba yéndome por primera vez del país para embarcarme en este barco. El vuelo para llegar a ese barco fue lo peor que me pasó en la vida, todo me salió mal, pero esa es otra historia que en otro momento contaré. La moraleja de esto es que hay que hacer todo lo que uno tenga en las manos para lograr lo que uno quiere, no esperar sentado a que las cosas se den mágicamente. Con los estudios médicos, yo por un mes hice todo lo que pude para estar lo más sana posible. Mismo con el barco, que me dio en un barco que no me gustaba y le encontré la vuelta para tratar de lograrlo y lo logré. Entonces, hay una frase que me dijeron en un barco, que nunca la voy a olvidar, que es If you never try, you'll never know. Si nunca lo intentás, nunca vas a saber. Entonces, hay que ir por ello y si tiene que ser, va a ser. Y si no, no tendrá que ser, pero al menos hay que intentar todo de parte de uno para tratar de lograrlo. Dicho esto, hablamos del siguiente video. Que no sé si hacerlo de las cabinas, que a mucha gente le da curiosidad ver dónde dormimos, o de las fiestas de los tripulantes, que es cómo nos divertimos en la vida nocturna, que obvio me encanta hablar de eso. Así que comenten, díganme cuál de estas dos cosas les copa más. Denle like, suscríbanse y todas esas cosas de YouTube. Y muchas gracias por ver.